Antes de adentrarnos en la increíble historia de Isela Hernández, la habitante del río, que se enfrentó a los mineros de oro y luchó por su tierra, no olvides suscribirte al canal. No te pierdas ni una sola parte de este viaje épico lleno de acción, emoción y giros sorprendentes. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones y formar parte de esta comunidad que ama historias impactantes como la de Isela. Y por último, queremos saber qué opinas. Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre la lucha de Isela. Emprendamos este viaje juntos. Isela Hernández era una mujer como pocas. Su piel oscura, bronceada por el implacable sol del río Pirañas, evidenciaba una vida de lucha. Era una habitante del río, residente de un pequeño pueblo a orillas de uno de los ríos más temidos de México. Aunque muchos la consideraran una mujer sencilla, la verdad era mucho más compleja. Isela llevaba en su interior la fuerza de las aguas, el coraje de las montañas y el espíritu inquebrantable de quien lo ha perdido todo. La historia de Isela comenzó mucho antes de que los mineros de oro llegaran a esa región. Nació y creció a orillas del río das Pirañas. El nombre del río no solo hacía referencia a la fauna local, sino también a la naturaleza agresiva del lugar. Las pirañas que habitaban sus aguas eran temidas, al igual que el río mismo. Y la vida de esta ribereña seguía ese mismo curso despiadado. Una vida sin tregua, pero que también le brindó una profunda conexión con la naturaleza y las tradiciones de su tierra. Los mineros de oro llegaron como una plaga, prometiendo riqueza y prosperidad, pero trayendo destrucción y muerte. No solo devastaron el bosque, sino que comenzaron a invadir los territorios de los pescadores y ribereños, sembrando el terror en la región. Uno a uno, los habitantes comenzaron a desaparecer, algunos asesinados, otros simplemente arrastrados por las aguas, sus muertes silenciadas y olvidadas. Isela fue una de las pocas que aún resistieron. Una mujer con el fuego de la venganza en la mirada, pues algo más la conectaba con estos hombres. Los mineros de oro tenían una jerarquía, con un líder despiadado conocido como Miguel el Diablo Vargas, un hombre cruel e inescrupuloso que lideraba el grupo. Sus hombres eran mercenarios dispuestos a todo para aprovecharse del oro y las piedras preciosas de la región. Pero para Isela, Miguel no era un intruso cualquiera, era alguien de su pasado, un recuerdo amargo que no podía borrar. Había destruido a su familia años atrás, y ella nunca había podido perdonarlo. Eso explicaba su férrea resistencia. El pueblo de Isela, el pueblo, antes tranquilo y aislado, comenzaba a sentir el peso del conflicto. En los últimos días, los mineros de oro habían comenzado a invadirlo, talando árboles y colocando su maquinaria pesada en los lechos de los ríos. Las aguas comenzaron a enturbiarse y la vida que siempre había sido tranquila allí estaba siendo destruida. Isela, con su sabiduría, sabía que la destrucción de ese lugar era solo el comienzo. En plena noche, cuando los mineros de oro se acercaban al pueblo para realizar otra de sus incursiones, Isela se estaba preparando para el enfrentamiento. Sabía que ya no tenía opción. Sus hijos corrían peligro, la tierra que amaba estaba siendo destruida y el dolor de su pasado con Miguel la quemaba en el alma. Con un machete afilado y la mirada fija en el horizonte, Isela lanzó un ataque contra los mineros de oro. El enfrentamiento sería sangriento, pero ella no tenía miedo. El agua del río, la tierra y el viento parecían conspirar a su favor. Estaba decidida a proteger a su familia y vengar a las víctimas de la minería ilegal. Y en ese momento, parecía que la naturaleza que la rodeaba, con sus pirañas y árboles centenarios, la apoyaba en su viaje. ¿Crees que Isela, con su valentía y determinación, podrá derrotar a los mineros de oro y en especial a Miguel? ¿Qué opinas de sus motivaciones para el conflicto? Escribe en los comentarios lo que piensas. A medida que Isela profundiza en el corazón de la lucha contra los mineros de oro,
la historia comienza a expandirse para revelar no solo el escenario, sino también los personajes que dan forma a su viaje. El río Pirañael Río, con su belleza salvaje y sus aguas traicioneras, era mucho más que un simple escenario natural. Era un reflejo de la vida de Isela. El río, con sus corrientes fuertes e impredecibles, representaba tanto la fuerza como la vulnerabilidad de la mujer que lo conocía mejor que nadie. Había crecido allí, aprendiendo a nadar en sus aguas turbias y a sobrevivir en una tierra que exigía paciencia, sabiduría y resiliencia. Isela, aunque tranquila, no era una mujer aislada. Formaba parte de una comunidad ribereña, gente que vivía del río y de la tierra, lejos de las miradas de las grandes ciudades. El pueblo de Santa Teresa, un pequeño pueblo de pescadores y trabajadores rurales, se había construido a lo largo de generaciones, y la población se enorgullecía de su independencia. Sin embargo, la presencia de los mineros de oro lo había cambiado todo. No solo amenazaban la vida del pueblo, sino que también corrompían el equilibrio entre los habitantes. Antiguos aliados se convertían en enemigos y los lazos de confianza se rompían. La historia de vida de Isela estuvo marcada por el dolor y la pérdida. De joven vivía con su familia en una pequeña casa de madera a la orilla del río. Su padre, José Hernández, era un pescador respetado en la región, conocido por su habilidad para comprender las mareas y los peces. Su madre, Lucía, era una mujer fuerte que enseñó a sus hijas a trabajar la tierra y cuidar del hogar. Llevaba una vida sencilla, pero llena de amor y respeto por la naturaleza. Sin embargo, todo cambió cuando Miguel Vargas Miguel, el líder de los mineros de oro, llegó a la región. No solo era un hombre avaricioso, sino también un hombre que tenía un pasado íntimo con la familia de Isela. De joven, Miguel e Isela habían sido amantes. Él le había prometido llevarla a una vida mejor, pero en cambio la dejó desconsolada y con una familia destruida. Miguel no solo traicionó emocionalmente a Isela, sino que también causó la muerte de su padre durante un intento de negociar tierras con el gobierno, tierras que pretendía explotar. Isela nunca perdonó a Miguel, y el resentimiento contra él se había transformado en algo mucho más peligroso. Ella no solo luchaba para proteger su tierra ni a su familia, ella estaba luchando para vengar la muerte de su padre y para garantizar que los mineros de oro pagaran por el daño que causaron a la región. Aunque el pasado de Isela había sido devastador, nunca se dejó vencer por ello. Desde la muerte de su padre, había tomado las riendas del pueblo de Santa Teresa, convirtiéndose en la principal defensora de los habitantes y de la preservación de la tierra. Sabía que la única manera de luchar contra Miguel y sus hombres era mediante la fuerza de voluntad, el coraje y la astucia que había adquirido a lo largo de su vida. Se convirtió en una mujer temida y respetada, no solo por su habilidad con los machetes, sino por la sabiduría que poseía sobre el río y la tierra. Sin embargo, surgió un nuevo problema. La relación de Isela con sus hijos también se estaba convirtiendo en una fuente de tensión. Sus hijos, Mateo y María, eran jóvenes y aún creían que había una manera de resolverlo todo pacíficamente. No comprendían del todo la profundidad del odio que Isela albergaba hacia Miguel y los mineros de oro. Querían un futuro mejor, lejos de la lucha y el sufrimiento. Isela se encontraba en un dilema constante. No quería que sus hijos siguieran el mismo camino de violencia que ella, pero al mismo tiempo sabía que la paz solo se podía lograr mediante la fuerza. No podía abandonar la lucha, no mientras Miguel siguiera destruyendo todo lo que amaba. Y al mismo tiempo, no quería que sus hijos perdieran la oportunidad de una vida mejor. ¿Cómo crees que la relación de Isela con sus hijos afectará sus decisiones a lo largo de la historia? ¿Crees que podrá equilibrar su deseo de venganza con el amor por su familia?
Escribe en los comentarios lo que piensas. La lucha de Isela contra los mineros de oro se intensificaba cada día. Sabía que no podía esperar a que Miguel y sus hombres desistieran de sus ataques. La minería ilegal seguía avanzando, contaminando los ríos y deforestando el bosque, obligando a la fauna a huir y dejando a los pescadores sin sus presas. Pero lo que realmente preocupaba a Isela era comprender que la batalla no se limitaba a la tierra o los recursos naturales. Ahora estaba enfrascada en una guerra psicológica con Miguel. Tras la destrucción de otra sección del bosque, Isela tomó una decisión crucial. Sabía que no podía esperar más. Miguel y sus mineros de oro habían cruzado un límite. Habían invadido su tierra, asesinado a su padre, destruido la vida sencilla que intentaba proteger y aún se atrevían a hostigar a su aldea. La guerra entre ella y Miguel no solo sería física, ahora entraría en una confrontación psicológica, intentando anticipar los movimientos de Miguel mientras éste intentaba desestabilizar sus operaciones. Comenzó a actuar discretamente, usando su astucia para sabotear los planes de los mineros. Sabotaje nocturno. Comenzaron a ocurrir acciones como cortar las cuerdas de las balsas de los mineros, demoler sus estructuras temporales e incluso colocar pirañas en los depósitos de agua que usaban para sus campamentos. No era solo una forma de debilitar físicamente al grupo, sino también de minar su confianza y moral. Sabía que cuanto más agotados estuvieran, más cerca estaría de su objetivo, la destrucción de la operación minera y la venganza por su padre. Isela se estaba volviendo más imprevisible, sabía moverse por la selva y aprovechar los elementos del entorno. Si antes actuaba con cautela, ahora no dudaba en usar la violencia cuando era necesario. Esto empezó a cambiar la percepción que los mineros tenían de ella. Empezaban a temer a Isela y el propio Miguel empezó a preocuparse. Sin embargo, la lucha interna de Isela también se estaba haciendo más visible. Sus hijos, Mateo y María, comenzaban a comprender lo que hacía su madre. Ella los mantenía al margen de sus acciones, intentando proteger su inocencia, pero ya no podía ocultar la gravedad de la situación. Mateo, el mayor, empezó a cuestionar los métodos de su madre. Creía que aún había una oportunidad de resolver todo pacíficamente, sin derramamiento de sangre. María, más joven y más curiosa, empezaba a comprender que la situación iba más allá de una simple elección entre el bien y el mal. En una noche particularmente tensa, Isela se reunió con Miguel. No cara a cara, sino a través de una emboscada cuidadosamente planeado. Se enteró de una reunión importante entre él y sus hombres para discutir los próximos pasos. Isela, con la ayuda de su habilidad con la fauna local, preparó una auténtica trampa, provocando un incendio que retrasó a Miguel y su equipo. Esto generó aún más fricción entre los mineros, creando una división en el grupo. Miguel, furioso, sabía que la mujer a la que tanto temía estaba en el campo, pero también sabía que Isela no tendría una guerra fácil. El enfrentamiento estaba cerca y ambos, en silencio, preparaban sus fuerzas para lo que se avecinaba. La tensión en la aldea también aumentaba. Los residentes estaban divididos. Algunos apoyaban a Isela, temiendo la inminente destrucción que traerían los mineros de oro. Otros, más pragmáticos, deseaban la paz, convencidos de que un enfrentamiento directo con los hombres de Miguel traería más pérdidas que ganancias. Isela empezó a comprender que la batalla no se ganaría solo con valentía y astucia. Necesitaría de aliados para enfrentarse al ejército de mineros de oro. En un momento de desesperación, Isela buscó ayuda de Vicente, un hombre que había sido amigo de su padre y ahora era una de las pocas personas que quedaban que se oponían abiertamente a la minería ilegal. Vicente era un cazador experimentado
con un vasto conocimiento del bosque y los ríos, pero también un hombre con un pasado oscuro en quien no todos en la aldea confiaban. Aún así, Isela no tuvo más remedio que confiar en él para construir una resistencia. ¿Crees que Isela puede contar con Vicente y otros aliados para enfrentarse a los mineros de oro? ¿Cómo podría la relación con sus hijos afectar sus decisiones durante el conflicto? ¿Qué opinas de sus estrategias hasta el momento? Deja tu opinión en los comentarios. A medida que se intensificaba la batalla contra los mineros de oro, Isela Hernández no solo se ocupaba del enemigo visible, sino también del enemigo complejidades internas y las divisiones dentro de su propia comunidad. El conflicto no era solo una cuestión de proteger la tierra o vengar la muerte de su padre. También involucraba la destino de tu pueblo y la relación con sus hijos. En el fondo, Isela sabía que su lucha no solo sería contra Miguel y sus hombres, también lucharía contra miedo y duda que estaban corroyendo a su propio pueblo. En el pueblo de Santa Teresa muchos comenzaron a cuestionar las tácticas de Isela. Algunos residentes se encontraban divididos entre apoyar su valiente liderazgo y temer las consecuencias que sus acciones podrían traer. Algunos veían la lucha contra los mineros de oro como una causa justa, pero también había quienes, más pragmáticos, que temían la violencia y los riesgos de una confrontación directa. José, uno de los líderes de la aldea, comenzó a desafiar a Isela, sugiriéndole que dejara de actuar tan impulsivamente. Creía que podrían negociar con Miguel y encontrar una solución pacífica antes de que se derramara sangre. Para él, paz todavía era una posibilidad, algo que Isela empezaba a dudar. Pero Isela no podía permitirse bajar el ritmo. El tiempo estaba en su contra. Cada día que los mineros de oro permanecían en la región era una nueva oportunidad para que Miguel consolidara su control sobre el territorio. El río se estaba agotando, el bosque desaparecía y la esperanza parecía desvanecerse. Isela sabía que decisión difícil, tenía que tomar una decisión, entre luchar hasta el final o intentar una última negociación con Miguel. Esto la llevó a un impasse moral. Fue entonces cuando Mateo, su hijo mayor, se acercó a él con una propuesta. Sugirió que, en lugar de atacar directamente a los mineros de oro, intentó infiltrarse en la propia operación de Miguel. Quizás, si conseguían información crucial sobre sus planes, podrían desmantelar el grupo sin recurrir a la violencia. Esta era una idea mucho más estratégica, pero Isela sabía que no se trataba de un simple juego de espionaje. Los mineros de oro no toleraban la traición. La idea de Mateo la dejaba en un dilema. No quería poner en peligro a su hijo, pero sabía que podía ser un aliado crucial. Por mucho que quisiera protegerlo, la guerra no ofrecía opciones fáciles. Mientras tanto, la relación entre Isela y Vicente el Cazador, que se había convertido en aliado, se estaba metiendo en problemas. La confianza entre ambos siempre había sido sólida, pero ahora, con la creciente tensión, la naturaleza de su relación estaba cambiando. Vicente no era solo un cazador, tenía un pasado turbulento, uno que Isela prefería ignorar. Antes de convertirse en aliado, Vicente había sido exiliado de su tierra natal por participar en actividades ilícitas. Aunque había demostrado ser un buen amigo de su padre y un aliado en las batallas, Isela estaba empezando a cuestionar sus verdaderas motivaciones. Ella sabía que, aunque él era capaz, la lealtad de Vicente podría ser más inestable de lo que ella imaginaba. La relación con María, la hija menor, también se estaba deteriorando. Empezaba a comprender la dureza del mundo en el que vivían, y a diferencia de Mateo, no veía las decisiones de su madre como algo positivo. Empezaba a preguntarse si la violencia de Isela era realmente la única solución. María quería una vida normal, lejos de la guerra y la venganza.
Pero lo que no entendía era que para Isela, esa guerra era más que una cuestión de supervivencia. Era una forma de honrar la memoria de su padre y garantizar que la aldea tuviera un futuro. Cuando Miguel Vargas se enteró de la actividad en la aldea y decidió actuar preventivamente, sabía que si seguía enfrentándose a él en aislamiento, la resistencia de Isela podría desmantelarlo gradualmente. Miguel planeó un ataque sorpresa. No solo para acabar con la resistencia de Isela, sino para eliminar cualquier posibilidad de negociaciones pacíficas. Y fue en medio de toda esta tensión, con la aldea dividida, que se aproximaba el enfrentamiento final. Cada movimiento de Isela tenía un peso significativo, no solo para ella misma, sino para todos los que la seguían. Sabía que sus decisiones afectarían no solo su vida, sino también la de tus hijos, tus amigos y tu tierra. ¿Crees que Isela se desvía de su misión principal al involucrar a sus hijos y a Vicente en sus estrategias? ¿Cómo podría afectar a la historia el dilema moral de pelear o negociar? Escribe en los comentarios lo que piensas. El silencio que se apoderó del pueblo de Santa Teresa la noche anterior había sido como la calma antes de la tormenta. Isela sentía una creciente tensión en el aire, algo que le hizo comprender que, aunque controlaba el juego, las cosas estaban a punto de escaparse de su control. Sabía que Miguel Vargas no se rendiría tan fácilmente, pero tampoco podía imaginar hasta dónde estaría dispuesto a llegar para destruir todo lo que amaba. A la mañana siguiente, Miguel y sus hombres invadieron el pueblo, de una manera sorprendente y brutal. No fue un ataque organizado ni un enfrentamiento armado. Fue un verdadero trampa, mientras Isela y sus aliados preparaban una emboscada contra el grupo de mineros de oro. Miguel sabía exactamente lo que planeaban. No solo previó las acciones de Isela, sino también desarmado con un movimiento magistral. Miguel, consciente de la fuerza de Isela, había difundido falsos rumores de que estaba dispuesto a negociar, dándole una falsa sensación de seguridad. Isela, sin darse cuenta, cayó en la trampa. Confiaba en su intuición, pero ahora, al ver los rostros de sus aliados, se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando los mineros de oro atacaron, no fueron los hombres de Miguel los que cayeron, sino tus propios amigos y familiares. El ataque sorpresa fue devastador. En la silenciosa madrugada, los mineros de oro rodearon la aldea, tomando posiciones estratégicas antes de lanzar un ataque sorpresa. Isela cayó en medio de una emboscada. Ella ya no tenía forma de correr ni de pelear. Lo que hizo Miguel fue más cruel que la simple destrucción física. Utilizó la información que había obtenido sobre los planes de Isela para romper tu espíritu. Mientras se preparaba para defenderse, una gran sorpresa sucedió. Mateo, su hijo mayor, fue capturado por los mineros de oro. Pero eso no fue lo que la paralizó de miedo, sino lo que dijo antes de que se lo llevaran. Él traicionó a Isela revelando sus planes a los mineros de oro. Isela no podía creer lo que oía. Su propio hijo, el hombre al que había protegido, ahora estaba del lado de Miguel. El dolor de ver a su hijo aliarse con el enemigo era insoportable. Mateo estaba asustado y confundido, pero sobre todo, lo estaban manipulando. Miguel, conociendo la conexión emocional entre madre e hijo, la usó como arma psicológica. Prometió, Mateo se dio cuenta de que si cooperaba, su vida y la de su madre se salvarían. En ese momento, Isela comprendió que su hijo ya no solo corría peligro físico, sino que estaba siendo destrozado emocionalmente. Isela, llena de ira y tristeza, vio cómo los mineros de oro se llevaban a su propio hijo mientras su aldea era destruida. El plan de venganza de Miguel estaba en pleno apogeo y todo parecía descontrolarse. Lo peor de todo fue la revelación que no pudo aceptar. Miguel no solo había destruido su tierra, sino que ahora estaba destruyendo a su propia familia desde adentro hacia afuera.
Pero el verdadero punto de inflexión fue más que una simple traición. Vicente, el aliado de Isela que siempre había estado a su lado, finalmente reveló la verdad. Lo que Isela nunca supo fue que Vicente no era un cazador común. Él había vínculos con la minería ilegal. No solo con los mineros de oro de Miguel, sino con toda la red de explotación de riqueza que se extendía por todo el país. Vicente no era un hombre confiable, sino un espía encubierto él. A su vez, también fue manipulado por Miguel. Pero el hecho de involucrarse con la red de minería ilegal lo obligó a tomar una difícil decisión: permanecer leal a Isela, a quien consideraba una amiga, o perseguir su propia supervivencia, siendo arrastrado al lado de Miguel. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso para Isela. Se sintió traicionada, no solo por Miguel, sino por todos en quienes confiaba. Vicente, Mateo, el pueblo, todo se desmoronaba. Isela se vio obligada a afrontar la verdad de que la lucha que estaba librando no era solo contra los mineros de oro, sino contra la deslealtad, la traición y el miedo. Y lo peor de todo es que había perdido la fe en aquellos a quienes más amaba. Ahora, el juego había cambiado. Ya no se trataba de supervivencia ni de venganza. Isela estaba en un punto de quiebre. Abrumada por el dolor de la pérdida y la traición, finalmente comprendió que la única forma de derrotar a Miguel y su red de mineros de oro sería destruir todo, no solo las máquinas y la operación minera, sino las raíces del mismo sistema que alimentó la explotación y la destrucción. ¿Cómo crees que Isela afrontará la traición de Mateo y Vicente? ¿Este punto de inflexión cambiará irreversiblemente el curso de la historia? ¿Qué crees que hará a continuación? El pueblo de Santa Teresa estaba en ruinas. El ataque de Miguel y sus hombres no solo destruyó los edificios y la naturaleza circundante, sino que también destrozó el alma de la comunidad. Isela, tras ver cómo se llevaban a su hijo Mateo, quedó atónita, sin saber por dónde empezar a reconstruir lo perdido. Pero en el fondo, sabía que no podía permitirse la debilidad. El tiempo ya no era su aliado. Cada minuto que ella pasaba lamentando su pérdida era otro minuto para que los mineros de oro consolidaran su presencia en la región. El peso de la traición de Mateo se cernía sobre Isela como una sombra enorme. Lo había criado con tanto amor, intentando proteger a su hijo de un destino que temía, pero en ese momento Isela sintió que algo más profundo había sucedido. Miguel no solo le había robado sus tierras y su vida, sino que incluso había logrado corromper a su propio hijo. El impacto de esta revelación paralizó su mente por un momento, pero el dolor de la pérdida fue rápidamente reemplazado por una abrumadora necesidad de actuar. Vicente también fue un duro golpe. Aunque no fue el único responsable de la invasión de la aldea, el hecho de ser aliado de Isela y espía de Miguel destrozó cualquier resto de confianza que Isela pudiera tener en sus aliados. Se convirtió en un traidor y las consecuencias de eso fueron inimaginables. Isela no sabía si había actuado por supervivencia o por verdadera lealtad a Miguel, pero en cualquier caso sabía que había cruzado una línea. Aquel a quien ella había llamado amigo ahora era un enemigo. Por mucho que Isela quisiera reaccionar con ira, sabía que en lugar de eso necesitaba ser racional y estratégico. La prioridad ahora era recuperar a Mateo. No sabía si se había unido por completo a Miguel o si solo lo estaban manipulando, pero no podía dejar que cayera en las garras del enemigo. Necesitaba encontrarlo, salvarlo y hacerle ver la verdad sobre lo que estaba sucediendo. El primer paso fue reunir lo que quedaba del pueblo. Muchos aldeanos habían huido por temor a la ira de Miguel, pero algunos permanecieron, decididos a luchar por la supervivencia. Isela sabía que no podía luchar sola. Necesitaba aliados, y el apoyo de los que quedaban era vital.
Sin embargo, la duda y el miedo comenzaron a erosionar la moral de la aldea. Algunos ya no querían pelear. Vieron que el poder de Miguel crecía y temieron que cualquier resistencia fuera inútil. Ante esta situación, Isela tomó una decisión difícil. Necesitaba actuar rápido, sin esperar, unidad total desde la aldea. La batalla ahora era más una cuestión de supervivencia que de venganza, más de estrategia que de emoción. Si quería rescatar a Mateo y poner fin a la destrucción de los mineros, necesitaba atacar donde Miguel era más vulnerable. Vicente, ahora traidor, había proporcionado información valiosa, aunque indirectamente. Reveló detalles importantes sobre las operaciones de los mineros, que podrían usarse en contra de Miguel. Isela sabía que no podía confiar en él, pero de alguna manera, la información que Vicente le había dado sería la clave para cambiar las tornas a su favor. El enfrentamiento final parecía inminente. Isela reunió a los pocos guerreros de la aldea y planeó un ataque contra el campamento central de los mineros de oro, donde creía que Miguel tenía prisioneros, incluyendo a Mateo. La estrategia era clara: atacar de noche cuando los mineros estaban menos preparados, aprovechando el terreno como siempre lo había hecho. Sin embargo, Isela sabía que el precio de esta batalla sería alto. La lucha no sería solo por la libertad de su tierra, sino por la oportunidad de recuperar su humanidad, perdida en el torbellino de traiciones y sacrificios. Sobre eso, Mateo, encarcelado por Miguel, se encontraba en un dilema. Sabía que había traicionado a su madre, pero ya no veía salida. Miguel, con sus promesas de seguridad y poder, había logrado manipular la mente del joven. Sin embargo, en el fondo, Mateo sabía que lo que hacía estaba mal. Con cada día que pasaba bajo el control de Miguel, la culpa lo consumía más. Ya no podía negar su conexión con su madre, con la tierra y con su verdadera misión. El dilema moral se apoderaba de él. Su lealtad a Miguel flaqueaba y en su corazón ardía un conflicto. No quería ser el villano de su propia historia. Isela, mientras se preparaba para atacar, sintió una certeza interior. Ella ya no luchaba solo por tierras o por venganza. Luchó por recuperar a su familia, su dignidad y su propia humanidad. La guerra contra los mineros de oro tenía ahora un nuevo propósito, e Isela estaba lista para afrontarlo. ¿Cómo crees que Isela afrontará el dolor de su hijo y la traición de Vicente? ¿Podrá salvar a Mateo antes de que sea demasiado tarde? ¿Y qué opinas de las difíciles decisiones que tendrá que tomar en los próximos capítulos? La madrugada fue silenciosa y tensa. Isela se preparaba para la misión más peligrosa de su vida. El enfrentamiento final contra los mineros de oro estaba a punto de ocurrir, y sabía que no podía fallar. Cada movimiento, cada estrategia, cada paso importaba ahora más que nunca. Pero había algo diferente en ella. El dolor de la traición de su hijo y el sufrimiento de la aldea ya no la paralizaban. Había aprendido a afrontar la pérdida y la decepción. Ahora, la ira y el dolor se transformaban en fuerza, determinación y concentración. Isela, una mujer marcada por el trauma y la venganza, era ahora una líder moldeada por la adversidad. A lo largo de su camino, había aprendido a controlar sus emociones, a luchar no solo con su cuerpo, sino también con su mente. El peso de Mateo traicionar su confianza siempre estuvo presente, pero él ya no era el centro de su vida. Isela sabía que para salvar a su hijo y derrotar a Miguel, necesitaría superar tus propias inseguridades y miedos. La misión llevaba días planeándose. Isela reunió a los pocos guerreros de la aldea que aún tenían el coraje para luchar. La tensión entre ellos era palpable, pero Isela no podía permitirse el lujo de dudar. Sabía que si no atacaban de inmediato, sus posibilidades de derrotar a Miguel serían nulas. El tiempo corría en su contra. El plan era simple, pero arriesgado.
Ataca el campamento minero de noche, aprovechando el terreno accidentado para acercarse sin ser visto. Sabía que Miguel y sus hombres estarían alerta tras el ataque a la aldea, pero la sorpresa era la única posibilidad de éxito. El número de mineros era mucho mayor que el de la resistencia, por lo que las tácticas de guerrilla serían cruciales. Mientras el grupo se preparaba, Isela se apartó un momento. Sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba algo más que su propia fuerza. Para ganar esta batalla, necesitaba unidad. De confianza miró los rostros de sus aliados, hombres y mujeres que habían perdido tanto como ella, pero que todavía estaban dispuestos a luchar. Ya no solo seguían a un líder, seguían una causa. Isela recordó su infancia, cómo su padre le había enseñado a respetar la tierra y el río, y cómo ella, ya de niña, había soñado con proteger esa tierra de fuerzas externas. Ahora ella estaba luchando por estar a la altura del legado de su padre. Pero la batalla no era solo externa. El mayor desafío de Isela residía en su interior. Cuando comenzó el ataque, Isela demostró ser una líder estratégica y valiente. Sabía exactamente dónde atacar para desestabilizar el campamento y cómo aprovechar las debilidades de Miguel y sus hombres. Sus guerreros, liderados por ella, atacaron con precisión y velocidad. Isela estaba en su elemento, dominando con frialdad y destreza. Cada movimiento, cada decisión, parecía premeditada. No solo luchaba por venganza, sino por la supervivencia de su tierra y su gente. Sin embargo, la verdadera transformación de Isela se produjo cuando conoció a Mateo. Estaba en una de las chozas de los mineros, visiblemente conmocionado y con el rostro marcado por la culpa. Cuando las miradas de madre e hijo se encontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El dolor de Isela por la traición todavía estaba allí, pero por un momento fue reemplazado por algo más profundo. El deseo de para salvar al hijo que todavía amaba, a pesar de todo. Isela se acercó lentamente a Mateo. «Te amo, hijo mío. No importa lo que haya pasado, sigue siendo mi hijo», dijo con voz firme pero suave. Mateo, con lágrimas en los ojos, no pudo hablar. Quiso pedir perdón, pero le faltaron las palabras. La culpa lo consumía. Pero había algo en Isela que, a pesar de todo, todavía le hacía creer que había una posibilidad de redención. Fue en ese momento que Isela decidió perdonar. No por debilidad, sino porque el perdón era la única manera de romper el ciclo del odio y el dolor que ella y su familia habían enfrentado. Perdonar no significaba olvidar lo que había hecho, sino permitir que el amor maternal fuera más fuerte que cualquier venganza. Isela y Mateo, reunidos, lucharon codo con codo contra los mineros de oro. Juntos, lograron derrotar a la mayoría de los invasores y liberar la aldea. Aunque el conflicto aún no estaba completamente resuelto, la victoria de Isela y su capacidad para, superando el dolor, une a tu familia, se convirtieron en un símbolo de esperanza y transformación para todos los que los rodeaban. Isela ya no era solo una mujer en busca de venganza. Se había transformado en una líder, una madre, una guerrera que entendía que la verdadera victoria estaba para superar sus propios límites y encontrar fuerza en aquellos que más amaban. Ella sabía que la lucha contra Miguel aún no había terminado por completo, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Ella ya no luchaba sola. ¿Crees que el perdón de Isela a Mateo cambiará el curso de la historia? ¿Cómo ves la evolución de Isela desde el principio de la trama hasta este punto? ¿Qué crees que hará después de lograr una victoria personal tan grande? El sonido de las aguas del río, de las pirañas, parecía más intenso que nunca. Isela, de pie junto a Mateo, sintió que estaba a punto de afrontar el momento decisivo de su vida. El campamento minero finalmente fue debilitado, pero el poder de Miguel aún se cernía sobre la región. Incluso con la reciente victoria, sabía que Miguel no se rendiría sin luchar hasta el último aliento.
Era hora de intentarlo, golpe final. Pero para que eso sucediera, ella necesitaba estar completamente preparada. El clima en Santa Teresa era un momento de expectativa, pero también de ansiedad. Los residentes restantes finalmente se unían, no solo por la supervivencia, sino por el bien común. Nueva causa, la lucha por preservar sus vidas, su cultura y su tierra. Isela, ahora con más confianza, sabía que no podía flaquear. Próximo movimiento contra Miguel y sus mineros de oro. Tenía que ser perfecto. Isela había reunido a todos sus aliados para un último consejo. Vicente, a pesar de su traición, ahora estaba dispuesto a ayudar. Sabía que si Miguel ganaba, la destrucción afectaría no solo a la aldea, sino a toda la región circundante. José, el líder de la aldea, que antes había dudado, también se había alistado para la batalla final. Ahora comprendía que la paz con Miguel nunca sería una posibilidad real. Miguel Vargas solo quería poder y destruir las vidas de todos los que les rodean para conquistar más territorio. La estrategia de Isela era simple, pero extremadamente arriesgado. Una gran ofensiva en el corazón del campamento minero, donde Miguel estaba estableciendo una base permanente. Planeaba atacar cuando Miguel estuviera más vulnerable, esperando que su confianza se desvaneciera tras la última victoria de Isela. Durante las semanas de sabotaje y ataque sorpresa, Isela y sus aliados habían logrado reunir información valiosa. Sabían lo que Miguel planeaba hacer a continuación: destruir último tramo de bosque intacto, un lugar sagrado para el pueblo y una zona fundamental para la supervivencia de la región. El ataque se llevaría a cabo de noche, como siempre, pero esta vez el riesgo de ser descubierto era mayor. El número de mineros de oro era mucho mayor que el de sus aliados, y la superioridad numérica de Miguel aún representaba una amenaza. Sin embargo, Isela creía que si atrapaban a Miguel por sorpresa, podrían derrotarlo y liberar la región de una vez por todas. Sobre eso, Mateo se sentía cada vez más conflictuado. Había restablecido su relación con su madre, pero la tarea que tenía por delante lo consumía de culpa. La guerra no era solo contra Michael, sino contra él mismo. Sabía que al involucrarse en esta lucha, no solo estaba luchando por la supervivencia de la aldea, sino también tratando de redimirse por sus acciones pasadas. Traicionar a Isela había sido un error, y quería demostrar que podía volver a ser digno de su confianza. Pero el conflicto interno de Mateo no era la única preocupación de Isela. El pasado de Vicente, el temor de que lo hubieran descubierto como un traidor, aún la atormentaba. Sabía que se había arrepentido y estaba dispuesto a luchar a su lado, pero la duda nunca desaparecería por completo. Era un aliado valioso, pero sus vínculos con los mineros de oro siempre representarían una amenaza. Isela sabía que no podía confiar en él completamente, pero también entendió que poseía conocimientos esenciales para la victoria. La tensión estaba a punto de estallar. Isela y su grupo estaban listos para el ataque final. Pero el miedo a lo que podrían enfrentar en Miguel, la manipulación, la traición, las fuerzas descontroladas que podría usar, aún los atormentaba. No solo se enfrentaban a una pelea física, sino a guerra psicológica. Miguel se había mostrado desde el principio un enemigo astuto y despiadado. Isela respiró hondo, contemplando las estrellas sobre el bosque que tanto amaba, sintiendo el peso de su responsabilidad. Sabía que la lucha no sería solo por ella, sino por todos los que creían en su causa. No podía fracasar, pues el destino de su tierra y su familia estaba en juego. Ahora, más que nunca, sentía el peso de ser la última esperanza del pueblo. «Es ahora o nunca», dijo con voz firme, sin vacilar. Todos a su alrededor sabían que, al unirse a ella en esta batalla, también se enfrentaban a... Desconocido, ninguno de ellos sabía qué pasaría en el enfrentamiento final, pero una cosa era segura:
No había vuelta atrás. El paso final ya estaba dado. La guerra contra Miguel Vargas estaba a punto de llegar a su clímax. Isela, con sus aliados, estaba lista para enfrentar al enemigo de frente, sabiendo que el resultado de esta batalla definiría el futuro de todos ellos. ¿Crees que Isela podrá derrotar a Miguel en el ataque final? ¿Cómo podrían influir las dudas sobre el conflicto interno entre Vicente y Mateo en el resultado de la batalla? ¿Qué desafíos crees que aún tendrá que afrontar antes del clímax? La noche cayó sobre el bosque de Santa Teresa y el sonido del río Pirañas era casi ensordecedor, como un rugido de guerra a punto de comenzar. Isela, con el corazón acelerado, miró a sus aliados. El silencio era denso, cada uno consciente de que este sería el enfrentamiento que lo definiría todo. La liberación de su tierrao, la destrucción definitiva de sus vidas. El plan estaba establecido. Atacarían el campamento de Miguel Vargas en el momento en que la luna estaba en su punto más bajo, cuando la oscuridad sería su aliada, Isela, Mateo, Vicente y los pocos guerreros del pueblo. Estaban posicionados en los bordes del campamento, listos para actuar. El miedo flotaba en el aire. Pero ya no había lugar para la duda. El enemigo estaba delante de ellos, y el destino de Santa Teresa pendía de un hilo. El ataque comenzó con un rugido. Isela y sus guerreros avanzaron por el denso bosque como sombras, aprovechando el terreno. Sabían que, al atacar por sorpresa, tendrían la oportunidad de desestabilizar el campamento. Miguel Vargas, sin embargo, estaba preparado. Ya sospechaba que Isela se acercaba y había apostado centinelas en puntos estratégicos. Cuando el primer grito de uno de los guardias resonó en la noche, Miguel supo que la batalla había comenzado. El enfrentamiento fue brutal. Isela y sus aliados atacaron ferozmente. Pero la ventaja numérica de Miguel les pesaba en contra. Cada avance venía acompañado de dolorosas pérdidas. Vicente, aunque seguía siendo un aliado valioso, luchaba con un profundo sentimiento de culpa, luchando no solo contra los mineros de oro, sino también contra sus propios demonios. Pero, al lado de Isela, sabía que no había vuelta atrás. Luchaba por su redención, por la oportunidad de demostrar que podía ser digno de la confianza de Isela. A medida que se desarrollaba la batalla, Mateo se enfrentaba a su propia lucha interna. Tenía la espada en la mano, pero su mente estaba dividida. La duda lo consumía. Sabía que el ataque no era solo contra Miguel y sus hombres, sino contra él mismo. La sensación de culpa y el deseo de redención lo impulsó a luchar con fiereza, pero al mismo tiempo no pudo evitar preguntarse: ¿soy aún digno de la confianza de mi madre? Cada golpe que asestaba, cada paso que daba, parecía un intento de borrar la traición del pasado. En medio del enfrentamiento, Isela logró llegar al punto más vulnerable del campamento. Ella choza, donde se escondía Miguel, sabía que al derrotarlo, no solo vencería la fuerza de sus hombres, sino que también destruiría el núcleo del mal que había destruido gran parte de su vida. Isela sintió una mezcla de ira y determinación al acercarse. Miguel estaba solo, aparentemente esperando que lleguen sus enemigos, con una sonrisa arrogante en su rostro. ¿De verdad crees que puedes ganar, Isela?, se burló Miguel, observando a la mujer que tenía delante. Sabía que era una oponente formidable, pero en su arrogancia creía que la victoria ya estaba asegurada. Isela no respondió. En lugar de eso, avanzó rápidamente, atacando con feroz precisión. Miguel, sorprendido por la velocidad y fuerza de Isela, se vio obligado a retirarse. Se enfrentaron brutalmente, en una batalla no solo física, sino también emocional. Isela luchaba con todas sus fuerzas, por la tierra, por los muertos, por su familia. Miguel, en cambio, luchaba por mantener el control que tanto anhelaba. Cuando finalmente Miguel intentó escapar, Mateo, en un acto de valentía, lo detuvo.
Sabía que si no derrotaba a Miquel, todo lo que habían hecho sería en vano. Con un golpe certero, Mateo derribó a Miguel, cumpliendo finalmente su papel en la lucha por la redención. Pero, en lugar de matarlo, Mateo decidió arrestar a Miguel, permitiéndole afrontar las consecuencias de sus crímenes sin recurrir a la venganza. Con Miguel finalmente derrotado, el campamento se derrumbó. La batalla, aunque no estuvo exenta de pérdidas, fue decisiva. Isela y sus guerreros lograron recuperar el control de la región, expulsando a los mineros de oro de Santa Teresa. El río, que antes había estado en peligro, comenzaba a recuperarse. El pueblo, aunque destruido, estaba listo para empezar de nuevo. Pero la victoria no fue solo externa. Isela y Mateo, madre e hijo, finalmente se reconciliaron. La confianza, aunque quebrada, se restableció, y ambos sabían que a pesar de todo lo que habían pasado, la familia era lo primero. La lucha por la tierra, por la libertad, se había ganado, pero el viaje personal de cada persona apenas comenzaba. Isela miró el pueblo destruido, pero la esperanza comenzaba a renacer. Ella sabía que el camino sería largo, pero también sabía que con sus aliados, con su fuerza y la de su familia, Santa Teresa podría reconstruirse. ¿Crees que Isela y Mateo lograron la verdadera redención tras su victoria final? ¿Cómo ves el futuro de Santa Teresa ahora que los mineros de oro han sido derrotados? ¿Cuál será el siguiente paso de los personajes tras esta épica batalla? A Aurora trajo consigo una nueva esperanza para Santa Teresa. El amanecer iluminó las ruinas del pueblo, pero también mostró el potencial de un nuevo comienzo. Isela, con la mirada fija en el horizonte, sintió un peso sobre sus hombros, pero también un profundo alivio. La batalla había sido intensa, las pérdidas dolorosas, pero la victoria ahora era un hecho innegable. Miguel Vargas y sus buscadores de oro habían sido derrotados, y la tierra que tanto amaba comenzaba a respirar de nuevo. Mateo estaba a su lado, con el rostro aún marcado por la batalla, pero ahora con una expresión de comprensión y arrepentimiento. Había cumplido su parte al arrestar a Miguel, pero sabía que su viaje no terminaba allí. Su relación con su madre, aunque reparada, aún necesitaba tiempo para madurar plenamente. La presencia de Isela era la clave para su redención, pero sabía que el camino hacia la verdadera confianza sería largo. Isela lo miró, con la mirada ablandada por el peso de las circunstancias. El dolor que sintió al verlo aliarse con los mineros de oro jamás lo olvidaría. Pero la transformación de Mateo y su voluntad de luchar junto a ella ahora trajo un nuevo sentido de esperanza. Madre e hijo, finalmente reconciliados. Sabían que el proceso de curación continuaría, pero juntos podrían reconstruir no solo la aldea, sino también los cimientos de su relación. La gente de Santa Teresa comenzó a reunirse, todos ellos con las cicatrices de la batalla, pero también un sentimiento colectivo de renacimiento. Los árboles quemados comenzaban a mostrar signos de recuperación y el sonido del río, una vez amenazado por la destrucción causada por los mineros de oro, ahora resonaba como símbolo de resistencia y renovación. El espíritu del pueblo no se quebró. Isela sabía que las lecciones aprendidas en la lucha contra los mineros ilegales moldearían su futuro de manera diferente. Vicente, ahora redimido y con su lealtad demostrada en batalla, también se acercó a Isela. Su historia de traición quedó enterrada, y ahora era una parte vital de la reconstrucción. El peso de su pasado aún lo atormentaba, pero con su ayuda, Santa Teresa podría renacer, más fuertes y unidos que nunca. Isela sabía que el futuro no sería fácil. La tierra aún necesitaba sanar, la aldea reconstruida y las cicatrices emocionales de los aldeanos necesitaban tiempo, pero había algo diferente en su corazón, una certeza de que el sacrificio no había sido en vano. La lucha por su tierra, por su gente,
por su familia. No solo los liberó de la opresión de los mineros de oro, sino que también les enseñó sobre la importancia de la unidad, el perdón y resiliencia ante la adversidad. El pueblo de Santa Teresa, aunque marcada por el dolor, la comunidad comenzaba a resurgir. Con Isela y sus aliados al frente, afrontarían el futuro con coraje y esperanza, sabiendo que juntos podrían superar cualquier desafío. Ahora que la batalla ha terminado y el pueblo de Santa Teresa comienza a reconstruirse, ¿cómo ves el futuro de los personajes? ¿Qué crees que buscarán Isela y Mateo tras esta victoria? ¿Se podrán curar las heridas emocionales con el tiempo? Han pasado años desde la victoria ante Miguel Vargas. Santa Teresa floreció nuevamente, transformada por el coraje y la resiliencia de sus habitantes. Isela, ahora una líder respetada, ha visto crecer y prosperar a su aldea, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas en la lucha por la libertad. Mateo, con su corazón finalmente en paz, se convirtió en defensor de la tierra y de la comunidad. La relación entre madre e hijo, fuerte y madura, simbolizaba el renacimiento del pueblo. Aunque reinaba la paz, la historia de Santa Teresa se contaría durante generaciones, como recordatorio de que, con coraje y unidad, todo es posible. Tras la reconstrucción de Santa Teresa, ¿cuál crees que será el mayor reto para Isela y Mateo? ¿Cómo imaginas su futuro después de tantas pruebas? La historia de Isela y su lucha por la tierra y su familia ha llegado a su fin, pero el viaje de Santa Teresa apenas comienza. ¿Qué crees que les pasará a Isela y Mateo ahora? ¿Han logrado finalmente la paz o aún enfrentarán nuevos desafíos? Comparte tus ideas en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre la transformación de Isela y la redención de Mateo. ¿Podrán los habitantes de Santa Teresa mantener la paz por la que tanto lucharon? Únete a la conversación y comparte tus ideas.